que yo naí del río. Yo no soy pájaro bobo, pa' estar calentando lío. Pa' estar calentando lío, pa' estar calentando lío. No sé si es pájaro bobo, pero vamos prendido. Con el adiós de los gallos, yo cargo con los rendidos. En el arca mi caballo. Soy Juan Tomás Martínez. Hablar de la cantata criolla para mí es una unión del relato de mi vida personal y de mi vida profesional, porque están las dos cosas muy bien ligadas y conectadas. Antonio Esteves fue un personaje de mi familia, era una persona que visitó muchas veces mi casa, se consideraba un padre putativo de mi padre, un maestro de mi papá, Juan Martínez Herrera, quien fue uno de los bajos fundadores del Orfeón Universitario en Caracas y bajo solista del coro que dirigía y fundó Antonio Esteves. Y tuvieron muchísima relación personal él y otro grupo de coralistas del Orfeón Universitario, y Antonio fue siempre un personaje, digamos, significativo dentro de mi casa, dentro de mi familia. Él consideraba que mi papá era una especie de hijo y nosotros éramos sus nietos. Y yo tuve una relación con Antonio Esteves, digamos, muy familiar. Y debo decir que el maestro Esteves no era una persona fácil de tener una relación de ningún tipo, que era un tipo muy complejo, un individuo genial, pero con un carácter muy atravesado. Y él tenía una debilidad por nosotros porque yo le quería mucho y él también. Y siempre fue muy jovial, muy chistoso, muy amable. Pasamos vacaciones enteras con él. A él le iba muy bien en Carora, del pueblo donde nosotros vivíamos, porque no había humedad, era completamente seco, y él se iba a casa nuestra a descansar un poco de esa humedad porque la artrosis y la artritis reumatoide que le dio sobre todo en las manos y en los pies y en las rodillas, en Carora se sentía un poco mejor de ese porque no había humedad, porque era un clima desértico, seco, cero humedad. Y tuvimos esa suerte de tener el maestro Esteves. Hay muchísimas anécdotas que tomaría muchísimo tiempo contar, ¿no? Pero, digamos, mi relación con Antonio después fue también de maestro-alumno, porque tuve la gran oportunidad de estudiar, de visitarlo, de conocerlo muy bien, muy cercano, tanto en su apartamento en Sabana Grande como en su casa en Baruta, al sitio donde lo llevé no sé cuántas veces, porque había que servirle de chofer al maestro y llevarlo para allá arriba. Y tuve la oportunidad, antes de irme a estudiar venirme a estudiar, porque aquí estoy en los Estados Unidos otra vez, mi licenciatura con una beca que me gané para ir a estudiar a Madison, Wisconsin. Yo tuve una oportunidad de trabajar con el maestro Esteves un poco sobre la dirección orquestal, sobre la composición, y tuvimos la ocasión de trabajar el personaje del diablo en la cantata criolla. Debo contar una anécdota allí en su casa en Baruta. La primera vez que yo medio hice el asomo de cantar las dos o tres primeras notas de la cantata criolla, el reto, que apenas dije, amigo, el tipo me dijo, pero bueno, ¿qué es lo que crees tú, chico? Que este es el diablo ese manflórico de Carora. Y digo manflórico para no decirlo otra palabra que él utilizó. Que ese no es el diablo manflórico ese de Carora, este es el diablo del llano, chico. Y ese fue mi primer regaño. Y por ahí tuvimos muchísimas conversaciones al respecto. Yo llegué a pasar toda la cantata con él en esa época. Y luego me fui a estudiar, y eso se quedó así, como en Veremos. Y había siempre esa ilusión de que yo la cantase, porque Antonio siempre tuvo la pretensión y la idea de que mi papá, Juan Martínez Herrera, que era un bajo profundo, cantase la parte del diablo. Pero mi papá siempre le dijo, es que ese fa sostenido me queda muy alto, yo no puedo cantar eso, Antonio, si le quitas ese fa yo lo canto. Pero Antonio no iba a cambiar su obra por eso. Entonces mi papá, pues entonces no la canto porque eso está muy alto para mí. Y realmente para un bajo ese fa sostenido allá arriba queda un poquito tirante. En mi caso yo soy un barítono agudo, y digamos las notas agudos no me cuesta. Entonces esa copla que dice los graves y los agudos a mí lo mismo me dan, a mí me venía muy bien. Total que he llegado a cantar la cantata muchísimas veces. En el año 87, yo todavía estando estudiando en Madison, aquí en los Estados Unidos, en Wisconsin, me avisó el maestro Iscaray que por fin se iba a hacer la cantata y no la iba a dirigir el maestro Esteves, sino que la iba a dirigir él.
Y eso fue así como una primicia porque hasta ese momento nadie había dirigido la cantata que no fuera el maestro Esteves. Y el maestro Iscaray, que tiene un carácter muy especial, con una gran paciencia, hizo todos los ensayos y todas la producción de esa cantata criolla que yo canté por primera vez en el año 1987 con el tenor, haciendo el florentino Iduer Álvarez, que es con el tenor que más he cantado la cantata criolla. Yo he hecho la cantata criolla con varios tenores, con muchos tenores. No voy a mencionarlos todos porque a lo mejor se me escapa algún nombre, pero con el que más la he cantado es con Iduer Álvarez, que fue con la persona que la estrené. Mi primer florentino fue Iduer Álvarez y después he cantado infinidad de veces con él. Y la voy a volver a cantar este año, por ejemplo, que estamos en el 2023, voy a volver a cantar 2 veces y se va a grabar otra vez. Y la voy a grabar esta vez con Iduer Álvarez. Y se hizo en Caracas en el año 87. A partir de allí yo he tenido una relación muy íntima con el personaje del Diablo. Me conocen como el Diablo de Carora, por supuesto porque soy caroreño y me identifican con la leyenda del Diablo de Carora. Esta ilustración que ven ustedes aquí atrás es Florentino a caballo y el Diablo detrás. Es una ilustración que hizo Lalín Iscaray, hermano del maestro Felipe Iscaray, quien dirigió la cantata cuando yo la estrené. Se hizo primero en la Sala Río Reina y luego se hizo en el Aula Magna. Yo muy asustado porque yo estaba tan asustado para cantar esa cantata con Antonio allí que me olvidé de mis zapatos de concierto. Andaba con unos zapatos de goma. Y mi papá, que había ido, por supuesto, a oírme cantar la cantata, y era para mí un compromiso increíble cantarla delante de él y delante de Antonio, delante de todos los orfeonistas universitarios. Eso fue para mí una cosa, un momento telúrico en mi vida. Y me olvidé mis zapatos, andaba con unos zapatos de goma, unos tenis que llaman. Y mi papá me tuvo que prestar sus zapatos. Que yo canté la primera cantata criolla, hice el primer Diablo en los zapatos de mi padre, que era supuestamente quien quería Antonio que la hubiese cantado. Entonces yo me puse en los zapatos de mi padre y la canté ese día. Y mi papá estaba en el público con mis zapatos de goma puestos. Esa es una cosa cierta, sucedió de esa forma. Y para decirle lo demás, he preparado muchas veces los coros de la cantata, he ayudado a montarla fuera, en el exterior, a estudiar, a enseñar cantidad de museos, como decimos nosotros, de extranjeros a cantar la cantata. He ayudado a preparar un par de florentinos con la que le he cantado. Tengo una relación muy íntima, muy cercana a la memoria de Antonio Esteves, relacionada con la memoria de mi padre y de mi familia. Y además de eso, un amor profundo y una admiración profunda por la poesía de Alberto Albelo Torrealba y por supuesto todo el trabajo musical del maestro Esteves. Espero que esto haya sido entretenido y me ha encantado compartir estas memorias con ustedes. Que estén bien. No sé si es pájaro o bobo, pero vamos vendido. Saludos queridos amigos, les habla William Alvarado Ramos, natural de Barquisimeto, Estado Lara, acá en Venezuela. Nacido en el año 1954, que casualmente es el mismo año de estreno de la cantata criolla Florentino, el que cantó con el Diablo, del excelso maestro venezolano Antonio Esteves. Para mí, para mis recuerdos, es muy grato pensar en la primera vez que escuché la obra Cantata Criolla, a través de una grabación del año 54, donde el florentino era Teo Capriles y el Diablo era nada menos que Antonio Lauro. Esa fue la grabación del estreno de la obra. Y quedé absolutamente impresionado como cualquier persona que ve esa obra por primera vez. Aunque la haya oído en grabación, fue una experiencia increíble. Y desde entonces tenía en mi cabeza el deseo de poder interpretar, no interpretar ni siquiera a los solistas, sino poder interpretar en el coro la cantata criolla. Así fue como el año 72 conocí a Antonio Esteves, me lo presentaron porque vino a hacer unos conciertos con la Orquesta de Cámara de la Universidad de Carabobo y tuve la oportunidad de conocerlo. Me pareció que era una persona avasallante, como cualquiera persona que lo haya conocido se debe recordar. En un trabajo tan simple, bueno, tan simple no, pues complejo, pero un trabajo tan poco visible como es un ensayo,
Quiero decir, no es que está presentándose delante de un público, sino que simplemente está trabajando el ensayo, pero su personalidad era tan fuerte que obviamente llenaba de energía a toda la sala. En el año 77 yo me voy a estudiar a la Universidad de Luisiana y estando allá recibo la invitación para venir a Venezuela a cantar la cantata, que el maestro quería escucharme cantando la cantata. Él ya había tenido la oportunidad de escucharme en el año 74 cuando cantamos el Requiem de Mozart en homenaje a Vicente Emilio Sojo. El año 1977 fue un año en que yo emprendí viaje a los Estados Unidos para estudiar música en la Universidad de Luisiana en principio. Y estando allá, todavía en los primeros pininos de mi curso de inglés, me llega la invitación para que venga a Venezuela a cantar la cantata criolla como solista, cosa que me sorprendió realmente. Luego me enteré que justamente en el año 74, cuando canté el Requiem de Mozart en homenaje al Vicente Emilio Sojo, el maestro había estado presente y me había escuchado y me comentó Alberto Grau, que lo tenía al lado, que cuando yo empecé a cantar el Tu Amigo de la obra Requiem de Mozart, el maestro volteó hacia él y le dijo Nagua Nagua. Esto en el argot de como hablar el maestro, que decir, mira ese muchacho tan campesinito que viene del interior del país cantando el Requiem de Mozart. Por supuesto, es una de esas anécdotas que a él nunca le faltaba. Luego regresó a Venezuela a trabajar con él directamente la obra. Fue una experiencia grandísima, una experiencia enorme. Por simplemente el hecho de tenerlo al lado de uno era una cosa electrizante, porque el maestro tenía una energía muy, muy fuerte. Y bueno, yo tuve la suerte de que ya había estudiado, desde que me llegó la invitación hasta que llegué a Venezuela, al mes, ya me la había estudiado bastante y el maestro tuvo necesidad de corregir muy poca cosa. Entonces tuve la suerte de, en ese sentido también, agradarle bastante y nos hicimos grandes amigos realmente de ese momento. Obviamente con la diferencia de edad que corresponde, pero siendo el maestro una persona tan espontánea, rápidamente me tomó confianza y yo le tomé confianza a él, aunque con todo respeto, y transitamos por esa primera cantata del año 77 con mucho éxito. Eso fue, se montó en Caracas, en el Teatro Municipal, luego se hizo en Maracay, luego se hizo en San Carlos y de vuelta a Caracas otra vez en el aula magna de la universidad. De esa manera concluimos ese primer ciclo de cantatas criollas el año 77, convirtiéndose para mí en la mejor experiencia que había tenido hasta el momento. Yo había cantado algunas cosas ya como solista, pero obviamente la cantata me marcó demasiado, porque primero es la obra venezolana por excelencia, haber tenido la oportunidad de cantar como el diablo, en el papel del diablo, y haber tenido la oportunidad de trabajar con el maestro Esteves, la obra fue una experiencia realmente espeluznante, buenísima. Y cosa curiosa también, otra anécdota que hay de eso, es que de allí en adelante mucha gente que no, bueno, porque yo no tenía por qué ser conocido, yo cantaba en los Madrigalistas de Aragua y en el coro la Filarmónica de Carabobo, era una cosa muy local mi círculo musical, pero a raíz de esa cantata pues me comencé a conocer como el diablo de la cantata. Por supuesto, eso le pasa a cualquiera que interpreta una obra, entonces lo etiquetan con eso. Mucha gente no sabía cómo me llamaba yo, pero era el diablo de la cantata. Bueno, a lo largo de los años, después del año 77, la cantata no se volvió a hacer sino hasta el año 83, para el bicentenario del nacimiento de Simón Bolívar. Entonces me volvieron a llamar, nos volvimos a poner en contacto. Emilio Solé fue el tenor en esa ocasión para el año 83 y hicimos un par de conciertos solamente en el Teatro Teresa Carreño. Luego de eso el maestro por un buen tiempo
No hizo más la cantata y creo que se intentó hacer de nuevo para el año 87, pero no se dio. Ya el maestro estaba bastante delicado de salud y tuvo que prescindir de esa obra, y precisamente se la entregó a Felipe Iscaray, quien era el primer director, aparte del maestro, quien tuvo el privilegio de ser el primero que dirigió la cantata criolla, aparte del maestro Esteban. El maestro era muy celoso con su obra, pero obviamente Felipe tenía los puntos ganados para hacerlo, porque Felipe fue también un ferviente admirador y seguidor del maestro Esteban. Al año siguiente, en el año 88, tuvimos la lamentable pérdida del maestro, habiendo dejado su obra solamente entre él y Felipe Iscaray como directores. A partir de ese año, realmente la obra se popularizó demasiado y todas las orquestas querían hacerla. Y bueno, obviamente era una cosa conocida por todo el mundo que el maestro no dejaba que cualquiera hiciera la cantata, pero ahora que ya no estaba el maestro, pues se tomaron ciertas libertades y comenzaron a hacerla por todas partes de Venezuela, sobre todo. Yo tuve la oportunidad de cantar con directores del Táchira, de Mérida, de Maracaibo, a Alfredo Rogeles a la Municipal, una cantidad de profesores que hasta el momento no lo habían hecho, que se dieron a la tarea de hacerla. En el año 90, la tomó por primera vez un director norteamericano, Russell Davis, que la hizo en Carnegie Hall. Tuve la oportunidad de cantar con él también, una anécdota bellísima que, bueno, mucha gente que me conoce le extraña mucho, pero ese día durante el ensayo, después de terminar la obra, a mí me dio un llanto increíble, porque yo pensaba qué bueno hubiese sido que el maestro estuviera aquí para escuchar su cantata en el Carnegie Hall. Bueno, y de nuevo, cuando llegó el momento estelar de la cantata, y digo esto porque la tomó un gran maestro mexicano, Eduardo Mata, quien la internacionalizó en el sentido de que la grabó con un sello internacional y la dio a conocer por todo el mundo. Y es increíble que hubo muchos directores del exterior que estuvieron interesados en la cantata justamente a raíz de esa grabación que se hizo en el año, creo que fue en el año 92. Entre los solistas tenores con los cuales tuve la oportunidad de compartir, está desde el principio, en el año 1977, Jesús Sevillano, que es un cantante popular, un doctor que era cantante popular y que por primera vez por primera vez interpreté la cantata teniéndola a él como florentino. Luego de esto, tuve la suerte de participar en muchas cantatas con Iduer Álvarez, que es un tenor que hasta el momento sigue cantándola, y quien yo me tomo como apoyo para saber cuántas cantatas llevo yo cantadas, porque él en un momento dado me sobrepasó por muchísimo. Yo siempre digo, bueno, yo voy como 50 cantatas detrás de Iduer, qué sé yo. Tuve la oportunidad de cantarla con Aquiles Machado, con Emilio Solé, como ya mencioné también, con un tenor de apellido Dávila de Puerto Rico también. Total que fueron muy variados y bastantes tenores, bastantes florentinos con los que tuve oportunidad. En cuanto a la dificultad de la obra, básicamente la dificultad que tiene la obra es la rítmica, ¿ok? No porque sea imposible, sino que porque es muy particular, no es una rítmica tan natural, aunque pretende justamente cuando un compositor como el maestro Esteves hace esos ritmos, es porque pretende copiar unos ritmos naturales de la música del llano, pero justamente al llevarlos al papel cuesta bastante hacerlos naturales. Bueno, esa para mí fue la principal dificultad de la obra. En cuanto a anécdotas, las anécdotas son muchísimas porque ustedes se podrán imaginar que yo más o menos calculo que le he cantado la canté unas 63 veces, y obviamente hay muchas anécdotas, tanto
muy internas de la parte musical como durante las épocas del ensayo. Yo tuve la gran oportunidad de vivir en casa del maestro Esteves por allá por el año 83, justamente cuando hicimos la cantata ese año. Y nada, las anécdotas diarias con él de vivir en su casa, bueno, no son materia de compartir con nadie, pero son muy íntimas, pero muy bonitas. Y nada, para mí la cantata criolla representa la obra que me marcó en mi vida, porque a partir de esa obra me di a conocer, la gente me prestó atención. Luego de la primera cantata yo continué haciendo mis estudios en Estados Unidos y al regresar pues comencé la carrera oficialmente. Y nada, considero que tiene una carrera importantísima desde mi punto personal de vista, porque he estado muy satisfecho de lo que he hecho, muy contento con lo que he hecho. Muchísimas gracias. Lo malo no es el lanzazo, sino que no lo retruca. Mi nombre es Idur Álvarez, soy cantante lírico. He interpretado el rol de Florentino en la obra Florentino, cantata criolla Florentino, que cantó con el diablo, del maestro Antonio Esteves. He cantado la cantata criolla 166 veces, muchas veces aquí en Venezuela, pero muchas veces fuera de Venezuela también. En Venezuela la hemos interpretado, no puedo decir todos los estados, porque faltan dos, pero en casi todos los estados de Venezuela. En varias oportunidades en los llanos, en varias oportunidades en diferentes partes de Venezuela y también en el extranjero, en Nueva York, 2 veces en el Carnegie Hall. Llego a la cantata criolla a través del maestro Raúl Delgado Esteves, quien era el director del Orfeo Universitario y del grupo vocal metropolitano con quien yo cantaba para el momento en 1984. Raúl me pregunta si me sabía la cantata criolla y por esas cosas de la vida, que la gente no entiende, sí me la sabía. Me la había aprendido con un casecito que le había grabado de la Radio Nacional de Venezuela, a través de un grabadorcito de esos viejos. La versión que cantaba William Alvarado y con Jesús Sevillano. Me aprendí la cantata de Guataca y Raúl me pregunta que si quería audicionarle a su tío el rol. Y yo le dije, sí, vamos, vale. En la juventud es desenfadada y ciertamente uno no mide lo que hace cuando está joven. Y bueno, me llevé frente al maestro, llegamos a su casa, pasamos la obra de arriba abajo y al maestro le gustó, me dijo que no estaba mal, de su forma muy particular. No está mal, no está mal, no está mal. Y lo que sí, lo otro que me dio no lo puedo decir. Me bautizó, me puso un nombre muy particular, pues no podía decir Iduer. Sí lo podía decir, pero él decidió no decirlo. Entonces me bautizó como Ergüe. Eso es bien particular porque cada vez que el maestro me llamaba, los 24 y los 31 de diciembre, siempre me decía claramente, aló, Iduer. Siempre era muy cómico. Te estoy llamando para etcétera. Llego allí a la cantata criolla a través de Raúl, comencé a ensayar con el maestro durante 2 años y finalmente en 1987 canté mi primera cantata criolla en la sala Río Reina del Teatro Teresa Carreño, que era la primera vez que no la tocaba la Sinfónica Venezuela, porque la tocó la Orquesta Sinfónica Municipal de Caracas. Era la primera vez que no la dirigía el maestro Esteves, porque la dirigió Felipe Caray. Y el solista en esa oportunidad fue el Diablo, fue Juan Tomás Martínez. Me he cantado la cantata criolla también en Europa y hemos hecho giras por España, Francia e Inglaterra. Y también hemos hecho la cantata criolla en Holanda, en el Teatro Concertgebouw de Ámsterdam. Bueno, hemos hecho la cantata en muchísimos lados, así que en México, en Colombia, en Estados Unidos también lo hicimos, en Orlando, lo hicimos en Los Ángeles, en la parte llamada Orange County, y también la hemos hecho hacia los lados de Canadá. En Canadá lo hicimos en la Orquesta Sinfónica de Montreal y con Musici de Montreal también, en 2 ocasiones, en diversas ocasiones, 2 ocasiones diferentes.
Y bueno, esas son las que me puedo acordar ahorita. Arrime tanto que el bicho se le chasea, atrás y adelante lo mismo pa' que no carga manea. Con las orquestas venezolanas puedo mencionar que hemos hecho fundamentalmente la cantata con la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar, dirigidas por varios directores en diversas ocasiones, que va desde el maestro Felipe Iscaray, Leonardo Panigada, y el maestro Gustavo Dudamel, con quien hemos cantado muchísimo también, tanto aquí en Venezuela como fuera. Se me olvidó mencionar también que le hicimos en la Scala de Milán, con el maestro Gustavo Dudamel. También hemos trabajado fuera de Venezuela con Dennis Russell Davis, que era el director de American Composers en Estados Unidos, que dirigió en Oregon, dirigió en Nueva York y dirigió también en Orange County en Los Ángeles. La he cantado también con el maestro Eduardo Mata. De hecho, estrené la cantata criolla con el maestro Eduardo Mata. Con él la hice en Ámsterdam, en México, Ciudad de México en 2 ocasiones, en Dallas en 2 ocasiones, en Londres. También la he hecho con directores venezolanos jóvenes, con el Luis Montes Olivares. Y son tantos los directores que se me escapan. Aquí en Latinoamérica la he hecho un par de veces en Brasil, en la Orquesta Sinfónica de Sao Paulo, dirigiendo el director costarricense Giancarlo Rodríguez, quien dirigió en una oportunidad durante 10 años la Orquesta Sinfónica del Táchira. El maestro Bravo lo contactó y él aceptó la dirección y ahora está haciendo carrera internacional. Y con Giancarlo Rodríguez le hemos hecho 2 veces en Sao Paulo y 1 vez en Portugal, con la Orquesta Sinfónica de Lisboa. Y en México también la canté con el maestro Carlos Prieto y la Orquesta Sinfónica la Orquesta Nacional de México y el coro de la orquesta. El rol de la cantata criolla para un cantante lírico o para un cantante popular, el rol de Florentino y también el del Diablo, aunque el Diablo es un poco más lírico que el de Florentino, es muy difícil de abordar porque hay que cantarlo en una posición que no es ni lírica ni popular, es decir, hay que buscar un punto intermedio allí, y eso es lo que lo hace difícil. Yo he cantado la cantata criolla 166 veces y yo recuerdo que yo llegué a estar más o menos conforme con el trabajo que estaba haciendo después de haber cantado la cantata criolla 60 veces. Y fue cuando dije, bueno, por aquí como que van los tiros. Porque pude conseguir una posición de canto que no era ni totalmente lírica, que no sonaba a ópera, pero tampoco sonaba a cantante llanero, un cantante veguero. Y eso era justo lo que el maestro quería desde el punto de vista vocal con sus personajes, porque él decía que si él hubiese querido a que alguien, un veguero, la cantara, me hubiese puesto ahí a cualquiera de los cantantes de música llanera del momento, pero esa no era la idea era que la cantara a alguien que tuviera técnica vocal, pero que no la cantara como que fuera una ópera, y eso es lo más difícil. Desde el punto de vista vocal, eso fue lo que más me costó. Desde el punto de vista interpretativo, a través de todo lo que me enseñó el maestro durante esos 2 años de trabajo, nosotros ensayábamos martes, jueves, no respetaba que fuera Semana Santa, Carnaval, diciembre, ensayábamos mucho y siempre había algo que agregaba que me daba una luz para poder interpretar al personaje. Y recuerdo que una de las cosas que él procuraba era que uno manejara más información más allá de lo que eran las notas musicales, de poder armar un personaje. Y durante el tiempo, uno va investigando, va leyendo, se lee algunos libros que están relacionados con la cantata, por ejemplo, el Cantaclaro de Rómulo Gallegos, que deja a Florentino Coronado, que es el nombre de Florentino, deja a Florentino yéndose hacia la noche, y justo allí Antonio Esteves lo toma, Alberto Aurelio Torrealba lo toma y desarrolla toda la escena esa del contrapunteo, que es maravillosa.
poder entender esas dos facetas de lo que le sucede a Florentino Coronado antes y lo que le pasa después, inclusive cuando en la invocación de las vírgenes. Si Florentino no invoca a las vírgenes, Florentino se lo lleva el diablo, así de sencillo. Entonces, durante todo este tiempo de haber cantado la cantata criolla durante 36 años, he tenido mis altos y mis bajos con el personaje, porque hay momentos que lo considero que es un personaje muy engreído, sumamente engreído, y siempre se hace como un paralelismo entre la leyenda y lo que sucede en la vida real. Últimamente, en los últimos 20 años, se ha hecho mucho eso, y viéndolo desde ese punto de vista, yo creo que Florentino definitivamente era un tipo que estaba totalmente loco, es decir, una persona que se enfrenta con el diablo simplemente tiene que estar fuera de sus cabales, o simplemente es un narcisista psicópata que no le importa absolutamente nada y se puede confrontar con quien le dé la gana porque no tiene preocupaciones de lo que le pueda pasar. Entonces, he visto a Florentino desde muchos puntos de vista y hubo un punto que llegó a eso. Florentino está loco, Florentino es un demente, un psicópata, y bueno, hay que interpretarlo como sobrado, como supuestamente él es. Pero al final, definitivamente, esta locura no lo deja ver, que se va a enfrentar con un personaje que si realmente él no es tan bueno como él cree que es, se lo puede llevar al infierno. Finalmente se da cuenta de eso y invoca a las vírgenes. Si él no hace eso, Florentino es derrotado. Es decir, no era tan sobrado como él creía que era. Pero bueno, son gajes de la interpretación. Cuando él dice Samuros de la Barrosa, cuando repite la frase del diablo Samuros de la Barrosa, del alcorno cae de abajo, ahora verán señores al diablo pasar trabajo, que es cuando realmente él como que agarra el aire definitivo para derrotar al diablo, que no es así evidentemente, pero ese es el momento, yo creo que ese es el momento cumbre de Florentino, ese y cuando canta Sabana, Sabana, el recitativo de Sabana, Sabana. Yo no soy pájaro bobo, pa' estar calentando lío. Pa' estar calentando lío, pa' estar calentando lío. No sé si es pájaro bobo, pero vamos prendido. Con el labio de los dos.